conversación esta tarde aquí entre amigos y entre conocidos, porque prácticamente todos los que estamos no solo sois conocidos ni amigos, sino familiares también, pues de Jesús Manuel y de Jesús. Yo quiero aprovechar la ocasión para agradecerles que haya sido Villarrubia el primer lugar donde hayan querido venir a presentar este libro, La calle sin sol, porque para nosotros es un orgullo también poder presumir de la gente que hace obras como esta, ¿no? Ya sabemos que es un libro que ha tardado unos años en ver la luz, pero que es, creo, muy buen libro, por lo que nos ha dicho también pues aquí José Luis Sobrino, que forma parte de la editorial y que está allí al fondo, y que además nos ha recomendado a todos que leamos porque dice que tiene muy buena materia y que nos va a gustar sin duda. Y de eso se trata, pues de que conozcamos un poco y que nos adentren también en este mundo, en el mundo del cine, en esta época en la que se centra este libro. Entonces yo lo que quería también agradecer a Jesús Urda Muñoz, que está aquí en la mesa. Me acompaña no solo Jesús Fernández Vallejo, Jesús Urda Muñoz y nuestro concejal Pepe Doctor, que todos conocéis también. Y bueno, pues ya sabéis que Jesús Urda Muñoz también es un cineasta, que además su gran pasión ha sido el cine, que actualmente se licenció en Filología Inglesa y imparte clases de Lengua, Literatura y Cultura Española en la Universidad Tecnológica de Dublín, Irlanda, pero que el cine es su gran pasión. Cursó un máster en Estudios Cinematográficos y Escritura de Guiones en la Universidad de Galway, Irlanda, y obtuvo el doctorado en Estudios Cinematográficos por el Trinity College de Dublín, con la tesis Juan Antonio Bardem, un cine en los intersticios del cine, y que además ha dirigido varios cortos de cine que todos conoceréis, como The Last Chapter en 2005, White Light en 2006, Yo y el Diablo en 2008 y El Patio de Peter Pan, que quizás no sé si es el más conocido, pero el último en 2010. También es autor de numerosos artículos sobre cine en revistas especializadas y que va a ser también el padrino aquí esta tarde de Jesús Fernández Vallejo en la presentación de este libro. Y también le queremos agradecer que haya aprovechado la ocasión que está aquí, porque nunca está aquí, está fuera, y que acompaña a Jesús Fernández Vallejo, que es el protagonista de esta tarde y al que le quiero agradecer personalmente pues que haya querido, ya digo, venir aquí a su pueblo con sus amigos, con su familia, a hacer la presentación. Así que muchísimas gracias, ya se la he dado personalmente, pero quiero también presentar, para que todos conozcamos un poco más de Jesús, que es el autor, es profesor de Lengua Castellana y Literatura en el IES Atenea de Ciudad Real. Además es licenciado en Filología Hispánica con premio extraordinario por la Universidad de Castilla-La Mancha. Lo siento, pero tengo que panicar un poco porque si no, hace muchísimo calor. Fue becario de Introducción a la Investigación en el Instituto de Filología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesor de Lengua Española y conferenciante en los cursos internacionales de español para extranjeros en la Universidad de Alcalá de Henares, y además une su formación literaria con la pasión por el cine. Ha escrito y publicado artículos y reseñas sobre cine y literatura contemporánea en revistas especializadas. Es autor de la edición de la obra Cuentos de Cine en 2022 para Castalla, y es autor del ensayo Esta tierra es mía, páginas de cine y literatura 2019, y del ensayo también que hoy vamos a presentar. Bueno, pues a nivel local fue miembro fundador de la Asociación Cultural Bogar Cine Club, que todos recordamos, y de la revista cultural Desde el Árbol Gordo, de aquí de Villarrubia de los Ojos, de la cual se llegaron a publicar 16 números en 7 años, y muchos de vosotros también la recordaréis. Bueno, pues hoy en sus intervenciones nos van a hablar en profundidad de este libro y nos van a acercar un poco también pues a esa época que yo personalmente también la recuerdo porque también soy un poco cinéfila,
pues como una de las épocas también más bonitas, creo, pero él va a ser el que nos va a desvelar un poco este trabajo que ha hecho y que además él es el que trata también de desmentir que esa época no es una de las más bonitas del cine, sino que es una época en la que tenemos también muy buenas y bellas obras. Así que bueno, solamente quiero felicitarle, agradecer de nuevo que haya elegido nuestro pueblo para venir a presentar su obra y a todos felicitarles también. La portada creo que ya da una muestra del cine de época del que se va a hablar. A mí me ha encantado cuando la he visto, y agradecer pues a todos también, a Víctor y a Juan, que son también los que han trabajado para hacer posible esta presentación y los que han estado gestionándola. Y nada más, yo no quiero alargarme porque además tenemos otra cita. Voy a aprovechar para felicitar también y agradecer a Augusto que haya querido participar y que nos adentren un poco en los entresijos de este libro que hoy vamos a presentar aquí entre todos y entre todos sus amigos. Así que muchas gracias, Jesús, muchas gracias a todos los Jesús y Augusto. Y nada, aquí tienes tu público. Para cuando necesites, aquí estamos todos para hacer eco de tu trabajo y de lo que hagáis para los dos, como parte de la cultura de nuestro pueblo y como personas que también sois y formáis parte de la vida de Villarrubia de los Ojos. Muchas gracias. Ese boceto, un primero, segundo, tercer boceto ya bastante avanzado de
discutir, pero además es que, claro, cuando vi el libro de unas 600 páginas con todo este detalle, me hice echar un vistazo, fue como, vale, cuando lo quieres, y cuanto antes, y fue un poco como, venga, sí, vamos a hacerlo, y me alegré muchísimo porque además le contesté, sí, creo que lo primero que contesté fue, vale, ¿se me oye mejor ahora? Sí. Lo primero que le contesté es, has elegido una década muy difícil, pero es muy valiente que te dediques, que hayas dedicado tanto tiempo hasta estos 10 años de cine español que son muy desconocidos. Cuando parece ser que cuando yo por ejemplo, que tengo que impartir, tengo un curso y conozco a docentes que imparten cursos de cine, sobre todo fuera de España, es muy popular este tipo de asignaturas, todo empieza en los años 50. Se habla un poco el primer día que están los profesores, hablamos un poco del cine mudo, de Chaumont y cómo fue a Francia, etcétera, un poco algunos destellos de la época republicana, la novena de la Paloma, los inicios de Buñuel, etcétera, y de repente, pum, nos saltamos, guerra civil, franquismo, empezamos en los 50. ¿Por qué? Quizá a lo mejor ahora podemos hablar un poco de eso. Hay muchos porqués, pero en mi caso y en el caso de muchos profesores, por ejemplo, que nos dedicamos a la docencia y que tenemos la suerte de poder pues, dar a conocer el cine español, sobre todo fuera de España, pues resulta claro que estas películas no están subtituladas. Eso es uno. Dos, hay un componente ideológico muy claro también. Estamos en los años 40, en plena autarquía de España está destrozada después de una guerra civil, aún no tenemos ni siquiera una embajada americana, no se reconoce al Estado, etcétera, etcétera, se está pasando mucha miseria y bueno, pues para muchos críticos y muchos estudiosos es una época en la que el cine no enseña cómo era la vida en ese momento, sino cómo igual debía ser, no enseña cómo se sentía la población española, sino cómo igual debía sentirse. Entonces, Jesús lo explica muy bien en el libro, en su introducción y lo recalca muchas veces. Es una época que no mucha gente quiere investigar. Es como cuando los historiadores empezaban a escribir sobre la guerra civil, pues es un tema pues delicado, con muchos matices, con muchos... pero la verdad es que, bueno, pues hay mucho blanco, mucho negro, pero en el gris es donde realmente está la materia interesante que los investigadores deben centrarse, y eso creo que La calle sin sol, una cierta idea del cine español, esta década de los 40 hace bastante bien, y es un acierto, como dice también Jesús en su introducción, que pues con un análisis riguroso y con respeto pues uno se encuentra con sorpresas en esta década. No solamente se encuentra con un cine que es complaciente ideológicamente, el cine, digamos, pues que es folclórico, que es histórico, de mucho cartón piedra, hay cine policíaco también, un cine que no muestra la realidad tal y como es, o parte de la realidad, pero que luego, como Jesús nos va a contar, hay muchas sorpresas, hay talento, hay muchos directores con mucho talento, y se hacen cosas que merecen la pena, y sobre todo alguna joyita que por ahí, como por ejemplo pues Vida en sombras, ¿no? Que es o hasta misma La calle sin sol, junto con muchas otras, ¿no? De Gardner, por ejemplo. La verdad es que estos directores de los 40 eran, si no me equivoco, eran grandes celebridades, muy conocidos. Rafael Gil, Edgar Neville, Sáenz de Heredia, que por otra parte fue el director de Plaza, esta película que Franco supuestamente escribió bajo un seudónimo de Andrade, ¿no? Jaime de Andrade, y que es una película que, por cierto, sí que se encuentra con subtítulos en inglés y que en el mundo anglosajón, americano, etc., sí que se utiliza para enseñar lo que es una película por antonomasia, por excelencia franquista, ¿no? Que Jesús también habla en
Pero si a estos directores les hubieran dicho al final de la década del 48, cuando se produce La calle sin sol, que 10 años más tarde su cine ya se consideraría prácticamente obsoleto para muchos, si no para todos los críticos que estaban escribiendo en revistas, que iba a venir un cine nuevo que además no se iba a inspirar en el suyo, sino que se iba a inspirar en un cine extranjero, el italiano, el francés, el americano realista con un toque social del Preston Sturges y Frank Capra, también un cierto enfoque católico cristiano, y que ellos iban a ser totalmente olvidados, que se le iba a hacer una especie de nos queremos, no queremos saber nada de vosotros. Se hubieran reído, hubieran dicho, no, nosotros vamos a continuar, esto no va a cambiar, nosotros somos los grandes ahora, eran bastante potentes. Y sin embargo, en cuestión de 2 años, el cine español va a hacer una especie de tabula rasa y va a empezar como de cero. Y por eso empiezan muchas veces los estudios de las universidades, los cursos de cine español, empezamos prácticamente en los años 50. ¿Con qué se empieza? Pues se debería empezar con Surcos, se debería empezar con La calle sin sol, se debería empezar con El último caballo de Carneville, que es una película que ya pues, habla de que llegan los coches y los caballos que se utilizan, etc., contenido neorrealista, etc. Se debería empezar con esa pareja feliz, por supuesto, de Bardem y Berlanga, sobre la película juntos, pero se empieza con Bienvenido Mr. Marshall. Antes ni siquiera se empezaba con Bienvenido Mr. Marshall porque no había subtítulos. Hoy en día, gracias a la tecnología y a que hay alguien que dedica su tiempo a traducir las películas al inglés y poner subtítulos online, que no son oficiales, porque no hay un DVD oficial con subtítulos en inglés de Mr. Marshall, salvo el Blu-ray, que lo hablábamos el otro día, pues sí que le podemos mostrar a Mr. Marshall como que realmente es la película, que oficialmente es esa película y cambia todo. Pero, claro, estamos hablando de los 50, pero los directores estos que reinaron pues no se daban cuenta que se iba a poner en 50 kilómetros a cero. ¿Qué ha pasado? Pues que en España, como demuestra este libro, que tiene una bibliografía muy extensa, sobre todo de autores españoles y críticos y estudiosos españoles que se centran en el tema, los estudios de cine español hechos por anglosajones, básicamente británicos y americanos, que han estudiado el cine español mucho y que han sido muy influyentes en nosotros, en los nuevos como Bennett y Vicente Bennett, me refiero, o como Carlos Rosilla, que son críticos estudiosos del cine muy interesantes. Lo que ha pasado es que nunca sobrepasaron los años 40. Llegó Saura en los años 60, llegó Criar Cuervos, llegó Víctor Erice, que por cierto recomiendo que leáis el capítulo dedicado a Víctor Erice, sobre todo en el libro La calle sin sol, que tiene que ver mucho con los años 40, no fueron los primeros 70, evidentemente. Entonces se centra todo en esos años 70, en el cine sobre la memoria de la guerra civil, en el cine metafórico, que no se puede decir todo, no se puede tal. Van estirando un poco hacia atrás, descubren Bardem, descubren Berlanga, y llegan ya a un momento en que los 40 les parece que da miedo, porque es un momento en que parece que nadie quiere entrar a los años 40. De nuevo, yo creo que Jesús nos va a contar bien por qué. Y por eso este libro es un libro que ya le dije a Jesús que no solamente era casi una enciclopedia, porque normalmente cuando hablamos de los 40 te encuentras un artículo aquí, un artículo allá, un capitulillo sobre algo, pero hay pocos libros que hagan un compendio de los 40 como este, por eso es un libro muy acertado. Hay que tener en cuenta también que fueron años difíciles, de silencio, y que bueno, pues que no todos los directores tienen la posibilidad de poder levantar la voz, también hay que decirlo, y que bueno, mientras todos los países ya estaban liberados del fascismo, del nazismo, pues España estaba donde estaba. Y entonces forzosamente se quedaba atrás, el cine se quedaba estancado, y los 40 fueron, digamos, años en los que un poco que supongo hubo mucha más autocensura que igual en otras décadas. Bueno, por no
extenderme demasiado más, pero sí que quería decir que los 50 lo cambian todo, que estos directores prácticamente no desaparecen, pero porque ellos siguen haciendo películas de éxito, pero comercialmente tienen éxito en los 50, luego hacen televisión, en los 60 algunos acaban haciendo películas que son bastante olvidables, pero es verdad que cuando uno se mete a leer un libro sobre el cine español, pues son los olvidados, porque realmente, ya digo, el cine español interesante, el que tiene una voz alternativa al régimen, el que gana premios en Cannes, en Venecia, en Berlín, en el que los directores empiezan a hacer cine con actores extranjeros, con producciones, etc. Es en los 50, quedará el nuevo cine en los 60, y bueno, hasta hoy. No vamos a entrar en donde estamos, pero yo creo que estamos en un buen sitio industrialmente hoy en estos momentos. Y bueno, como pregunta lanzada un poco antes de que comience Jesús y nos deleite con La calle sin sol, es una película que vi hace muchísimo tiempo en un pase por la 2 de televisión, que es la que se encarga un poco de recuperar este cine, y fue una película de mucho impacto, porque claro, yo pensaba siempre que el cine español, con mucha gente, pues el cine mediocre, el cine muy vernáculo, de acentos y tal, y La calle sin sol tiene algo muy especial, que parece que estás viendo algo como cine francés, como algo que no te parece la típica película española, ¿no? Y recuerdo verla, no sabía quién era Rafael Gil, si era de un lado o de otro, ideológicamente era, y la película se te queda grabada, como esa calle en Barcelona, etcétera, es un medio thriller negro y tal. Y sin embargo, no fue una película que tuvo éxito. Entonces la pregunta es, directores como Rafael Gil y otros hicieron grandes películas como esta, que no tuvieron éxito. Sin embargo, otras, estilo religioso, tuvieron mucho éxito. Y la pregunta luego es, ¿por qué se quedaron ahí? ¿Por qué no se conocen? ¿Qué pasó? A ver, preguntarse qué público tenían delante, etc. Hay muchas preguntas, pero bueno, supongo que, no solo supongo, creo que este es un buen inicio para empezar a dar respuestas sobre todo eso que desconocemos de los años 40 y sin más dilación también quiero unirme a felicitar la portada. Me parece un acierto, aunque la película es raro que viene, ¿verdad? De la película La calle sin sol, aunque es una película en blanco y negro, pero me parece un acierto. Es muy impactante y me gusta muchísimo la edición también. Así que, Jesús, muchas gracias por darnos este libro. Ha sido un placer estar contigo en este camino al principio y bueno, seguir dándote las gracias, que sigues escribiendo mucho. Gracias.
allí el mismo día, un 23 de agosto, 5 años después, en el mismo sitio, pues para mí es una satisfacción, un honor, una alegría pues inmensa, ¿no? Es obligado mencionar aquí, aunque alguien se puede quedar fuera, ¿no? Un agradecimiento que forma parte también, ¿no? de este viaje, ¿no? Que termina en principio hoy, aunque va a seguir, digamos, a través de charlas y otras cosas que espero continuar, ¿no? Primero el Ayuntamiento de Villarrobia, ¿no? Por ceder este sitio tan maravilloso. También agradecer a la alcaldesa Carmen por acompañarnos y presentarnos tan generosamente. A mi amigo Víctor, que es el que realmente ha montado todo el tinglado desde la biblioteca y bueno, siempre estuve agradecido por muchas cosas. Responsables de cultura, el concejal, por supuesto también, y a estos dos amiguetes que tengo por aquí, que bueno, que prácticamente me doy algo y siempre están ahí. Jesús, amigo entrañable, admiro mucho, una persona muy competente y muy trabajadora, y a mí me ha sido fundamental, ¿no? en muchos aspectos del contenido, de la forma, de la estructura del libro, que yo creo que ya terminó, el libro terminó en aquel pueblo de cerca de Dublín, donde nos fuimos a cenar en octubre, y bueno, con cosas cómo se podían resolver, porque parece que escribo un libro y al final se cae de una parte y otra, y en esto no digamos cosas muy útiles también, ¿verdad? Y por estar conmigo, como siempre. Augusto, por ofrecernos, mejor dicho, generosamente estas piezas musicales, Nino Rota, el músico de Fellini, por estas piezas también de Lorca, y bueno, y te conozco también desde hace muchos años, y bueno, pues también te aprecio muchísimo. Muchas gracias. ¿Vale? Y bueno, pues a todos los amigos de aquí de Villarrubia, algunos repiten, me han sido a ver el 15 de mayo y también me acompañan, los que están hoy por primera vez, pues también os quiero mucho y estar aquí conmigo pues para mí es importante, ¿no? A la familia, por supuesto, a mi hermana, a mis cuñados, cuñadas, sobrinos, en fin, y bueno, pues a mi hija, Marta, aquí que hoy no está, pero también me acuerdo mucho de él, Ana, quien dedico el libro y dedico la sesión de hoy y todo lo que pueda hacer. Bueno, a toda la gente de verdad muchísimas gracias por estar aquí hoy y aguantar, porque vamos a hablar mucho de cine. Sé que vamos a mencionar muchos títulos, directores y tal, pero bueno, ser pacientes que yo creo que merece la pena. La editorial Serendipia, José Luis, que desde el principio pues, me arrojó y me dijo adelante, cuando le propuse la idea, y yo he trabajado muy a gusto también contigo y con vosotros y fenomenal. O sea, que yo creo que de esa manera pues se trabaja muy bien. Yo he preparado, lo digo sinceramente, una cosa, no, porque estoy un poquito nervioso, como os he dicho antes, y me gusta traerla escrita, entonces voy a procurar que no os aburráis también, pero creo mucho en el relato, ¿no? Y pues hace 4 años el libro, pues que era digamos el basamiento digamos del libro, se iba a titular Un cine que pudo haber sido. Era el primer título que había pensado un poco, sin saber realmente a dónde iba a ir, ¿no? Eso suele ocurrir, ¿no? Tú empiezas a tirar de algo y claro, ¿qué ocurre? Pues tras la guerra civil el cine español prácticamente fue un páramo, un terreno totalmente devastado. Los estudios estaban destrozados por completo, ¿no? Bombardeados. La infraestructura industrial prácticamente era inexistente. Entonces el bando vencedor, que es el que, bueno, pues el cine va a comenzar realmente, no comienza en España, comienza en Berlín, comienza en Berlín en los estudios de la UFA y en Cinecittà, en los estudios digamos italianos, y con los convenios de Franco con los gobiernos de Hitler y Mussolini, pues es donde comienza realmente ese cine, vamos a decir así, de posguerra, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó entonces? Pues muchos. Hay un capítulo que dedicó al exilio, es decir, muchos de los principales protagonistas, actores, directores, técnicos, bueno, pues tuvieron que marcharse al exilio. Otros fueron encarcelados. Y bueno, hay una parte sobre la historia, hubo mucha represión. Hubo un exilio exterior y un exilio interior. Hubo gente que se fue ante el temor de posibles represalias y gente que se quedó, pero que prácticamente no salió de su casa. Es decir, bien el régimen no contó con ellos o ellos automáticamente, digamos, no quisieron tampoco aportar nada.
Hay una cita de un escritor que me gusta, Belibor Collins, que dice: después de la guerra no llega la paz, llegan la ira, la tristeza, la enfermedad, el duelo y el odio. Incluso en tiempos de paz, la guerra sigue siendo una cosa viva, algo que sigue respirando. El proceso de salvación siempre es muy largo. Pues esta cita sintetiza un poco lo que fue, ¿no? Termina la guerra y entonces lo que digo es que es un páramo, es un fantasma de lo que decía España en aquella época. Entonces el ensayo como tal, que yo en el libro digo que se puede entender como un manual, incluso como un diario, ¿no? Pues este ensayo nace como un intento por ofrecer un retrato de la realidad de España. Es decir, después de la guerra civil se procura, hubo un testimonio, pues sí, es la idea, digamos, de buscar de alguna manera ese cine del testimonio. Se ha dicho, pues cuenta Jesús, que realmente, bueno, pues hasta el llamado neorrealismo, un término que se aplica, digamos, al cine italiano, pero que empieza con esa pareja feliz, que es una película firmada por Paceren y por Berlanga, y esa es la primera tesis realmente de este libro. La idea es demostrar cómo ya en los años 40 ya sí que hubo, dentro de lo que era una vigilancia tremenda, ¿no? Era un sistema de censura implacable, aunque muy caótico también, pero implacable. Entonces, cómo, de alguna manera, por ciertas rugosidades y grietas, fue asomando, digamos, unos ribetes, digamos, un reflejo de lo que era, digamos, la realidad social. Unas veces, si pasaba la censura, otras veces no lo pasaba, y otras veces los lectores utilizaban recursos, como la metáfora, como la chinezco, que recursos que no son términos de la literatura, pero que permitían, digamos, la propia calle sin sol, el propio título, ¿no? Realmente es una chinezco, esa calle de Barcelona, que es donde se desarrolla la obra, esa calle es un país sin sol, es un país donde no entra, ¿no? Ya, bueno, ya, que quiera pues lo puede entender, ¿no? Eso es, para que veáis un poco, ese es un ejemplo de sintáctica, es decir, una calle realmente representa el título, realmente un país. Bueno, pues la idea era, a ver, me gustaba completar un poquito algo más. Imaginaba yo, todo eran conjeturas al principio, cómo habían trabajado realmente los cineastas si no hubiera existido la censura. O sea, si que escribir un ensayo sobre qué cine podría haber ocurrido aquí. Por ejemplo, en Italia hubo una posguerra y se creó uno de los movimientos cinematográficos más señeros, ¿no? El neorrealismo, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? A ver, los cineastas evidentemente estuvieron bajo los cortes de censura. ¿Qué se censuraba? Se censuraban los diálogos. A veces se censuraba, por ejemplo, pues un plano, incluso toda la película, ¿no? Entonces, este cine de la verdad pues no llegó a existir realmente, ¿no? Y la verdad es que la labor que ejerció estos comités de censura fue realmente ominoso, ¿no? Bueno, pues había una parte que era la iglesia, ¿vale? Otra militar y también alguien de la falange, son muy artificios. Quien siempre estuvo luego ya, digamos, el ejército y la falange fueron retirando, quien siempre estuvo muy vigilante fue la iglesia, ¿no? La iglesia que en algunos aspectos se desarrolló, digamos, una cinematografía y un cine religioso ya a finales de los 40, sobre todo los 50, que eso ya se escapa de este libro. Pero luego sí que fue muy vigilante en todos los argumentos, los personajes. Y bueno, entonces, pues era muy difícil realmente, digamos, hacer ese cine, ¿no? Se van a prohibir, por ejemplo, las escenas en que se ridiculiza el matrimonio. Se prohíben, por ejemplo, ideas que tienen que ver ideas liberales. O hábitos, por ejemplo, de la vida cosmopolita, ¿no? Eso, pues nada, en las películas extranjeras se cortan planos, se manipulan los diálogos. Siempre hay ejemplos muy señeros, como el de Casablanca, ¿no? El protagonista, Humphrey Bogart, que es Rick, en aquel café, pues realmente se dobló en la versión original, de ahí la importancia de los subtítulos. En la versión original se dice claramente que participó ayudando a la República, ¿no? Con armas y tal. Pues eso evidentemente se cambió y lo que se dobló fue algo así como que había participado en una guerra en África, ni existió esa guerra ni nada. Entonces, pues bueno, pues ahí tenemos otra, o por ejemplo películas importantes como Mogambo, de John Ford también, y ya lo digo, por ejemplo, Hitler también, un título clásico, del cine clásico. Hitler que se llegó a censurar incluso los carteles. Aparecieron brutos y se boicotearon en salas de cine donde se proyectaba Hitler, ¿no? Hay una película que conoceréis, Madre Hitler, de Francisco Regueiro, y se cuenta, no
mucho sentido del humor, pues se cuenta un poco esos años 40. Esos años 40. Algunos directores sobreviven difícilmente. Por ejemplo, películas que comento en el libro como Marianela, de Benito Perojo, tienen 8 cortes. Se les obliga a eliminar, digamos, el discurso. Por ejemplo, Marianela, que está basada en una novela de Galdós, que era un autor muy progresista, pues se elimina por completo. O sea, hay que escribir un nuevo guión y siempre, bueno, pues introduciendo evidentemente todo lo que es el pensamiento nacional católico, ¿vale? Y bueno, y del régimen. O sea, que ya es adulterar realmente la versión original. La aldea maldita, por ejemplo, tiene 2 versiones, también te digo un capítulo. Hay una versión muda maravillosa, es un poema cinematográfico, que está en la línea de los mejor cine mudo de Europa, podríamos decir. Se ocurre que por ejemplo los directores, digamos, importantes, pues llega la versión del año 42 y ya automáticamente hay que introducir una serie de elementos morales, moralistas, religiosos, que realmente no tienen nada que ver muchas veces con el desarrollo de la película, ¿no? A Edgar Neville, que he mencionado, hay una película suya. Edgar Neville es seguramente de los 8 directores de la segunda parte del libro el más, si lo conocéis, no, pues yo empezaría quizás por él, porque sintetiza muy bien todo esto. Edgar Neville se pronuncia a la Segunda República y es de los primeros que sale con alborozo a proclamarse, ¿no? A fin. Pero bueno, pues también es verdad que ya nos metemos en territorios muy políticos, históricos, pero son necesarios. Pero también es de los primeros que abraza enseguida, cuando llega ya la guerra civil, abraza, digamos, el régimen, y una de sus primeras películas, desde el punto de vista de la estructura es buena, pero en un discurso maniqueo inaguantable, ¿no? Es muy difícil aguantar la película, pues. Pero es también valiente. Él termina con una secuencia en la que aparece un soldado republicano ayudando a un soldado nacional. Bueno, ese cine de la reconciliación, que luego sí va a existir gracias a Bardem y a otros directores ya posteriormente, pues la censura no lo permitió. Y gracias a que hubo 2 copias, una italiana, se firmaron 2 versiones, una italiana y una española, se ha podido conservar ese final emocionante, ¿vale? Independientemente del discurso maniqueo, fascista, claramente, pero sí que, empezar a hablar qué hacemos aquí nosotros y tal, e intentar ayudar uno al otro. Bonita, yo creo que es un gesto de un hombre que en el fondo se sintió siempre muy liberal. O sea que bueno, sí que es verdad, la mayoría, muchos de estos 8 directores fueron inicialmente ideológicamente progresistas, hicieron un cine, digamos, una cierta conciencia, pero luego, por muchos motivos fueron pues aclimatándose, ¿no? y cambiando, y en algunos casos, digamos, no pudieron llegar al papel que querían, ¿no? La censura es verdad que nunca siempre aceptaba. Hay casos muy curiosos, ¿no? Ellos, claro, la censura les interesaba también el aspecto ideológico, pero luego pues se les pasaban algunas cosas. 2 películas que sorprenden, como Mil la Legión y Jarka, que es ese cine, vamos a decir ahí, de militar duro, pues hay una historia de un amor homosexual, que ese no te lo tiene que explicar nadie, ¿no? Y nada más ni menos que Alfredo Mario y Lourdes Peña, o sea, digamos, de la figura de los grandes actores de la época, ¿no? 20 de febrero del 76 se suprime la censura. 11 de noviembre del 77 se promulga la abolición. O sea, que no hablo solamente de los primeros 40, sino que la censura fue fundamental en el sentido de que influyó mucho durante toda la guerra. Bueno, la cuestión es que al final es verdad, digo un giro, digamos, al trabajo planteándome si además de este cine político, histórico, religioso, donde el nuevo régimen trataba de plasmar su ideal nacional católico y fascista, existió algo de cine neorrealista, ¿vale? Algo de cine social. Es decir, hay que esperar al Cochecito, al Pisito, las grandes obras de ese cine, hay que esperar a Bardem, Berlanga, Nieves Pont y tal, pues no, en algunos de estos casos no se puede hablar en sentido estricto, porque el neorrealismo es de mediados de los 40, ¿no? Cuando termina realmente la guerra, empieza en Italia, entonces aquí, digamos, ya no fue así, ¿no? Pero testimonio, crítica y denuncia social fueron totalmente perfectas, ¿no? Perfectas. Entonces, sin embargo,
Es curioso que en la literatura sí hubo, también es otra cuestión que se puede debatir, sí hubo más, no sé, permisividad, ¿no? Sí, sí que se permitió de alguna manera, hubo también censura, ¿no? Pero hay obras realmente tremendas, de Carmen José Cela, Carmena, de Miguel Delibes, Antonio Buero Vallejo, una serie de autores que son obras, bueno, impactantes, ¿no? Pero ahí sí que de alguna manera, digamos, se pudo llegar algo más, digamos, a ese concepto, digamos, de los socios. Bueno, esa pareja feliz, bienvenido Mr. Marshall, el cochecito, el pisito, vale, es cierto, pero ya en los años 40, en algunos de esos títulos, pero vamos a ir mencionando, como si lo veis, pues el hambre, las diferencias sociales, las diferencias interclasistas, la misoginia de la mujer, ¿vale? Es tremendo, o sea, que aparece realmente, bueno, muy, digamos, muy presente. Entonces, la tesis principal que os expongo y que os repito es esta, ¿no? Es decir, yo creo que en algunos de estos relatos fílmicos de los 40 se puede ver como un documento de un país herido, de un país fracturado y profundamente melancólico. Entonces, el conjunto de anécdotas que aparecen a veces en algunas de estas, también hay que decir que avanzados los 40. Es el cine, luego hay un capítulo que dedico a los géneros cinematográficos que llamo los aires metafóricos, ¿no? Hay una serie de títulos donde aparecen, por ejemplo, ambientes muy claustrofóbicos, toda la puesta en escena está muy estudiada, la interpretación de los personajes. Ahí tenemos a Antonio Vilar, que la fotografía, que es un actor portugués, por cierto, es una película sombría, una película triste, una película que te deja un sabor amargo y que, bueno, que está, que no, y está haciendo realmente el reflejo de lo que era el Palma, ¿no? Bueno, contándose alguna cosa más. Fue un momento entonces que me pregunté, ¿qué ocurrió entonces con los profesionales que se quedaron en España? Los que no se han venido a Chile, ¿no? Buñuel, el gran cineasta internacional, pues bueno, Buñuel marcha al exilio y no va a volver pues hasta ya los 60 para hacer quizás la obra cumbre del cine español, Viridiana, que también Viridiana tuvo una lucha con la censura impresionante. Luego vino a hacer Tristana, pero no llegó a quedarse en España, ¿no? Entonces, bueno, sí que hubo, digamos, una idea de querer traer a Buñuel, pero claro, ya a los 50 y los 60 el régimen empieza a abrirse. Entonces hay que dar un sentido, digamos, de unión, de aperturismo, y qué mejor que traer al cineasta más internacional. Que ya no quiso quedarse aquí, y las experiencias tanto de Viridiana como de Tristana fueron largas, ¿no? No estuvo a gusto y se fue otra vez a México y ahí se mantuvo, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta siempre mencionar, que es, por ejemplo, el caso de Fernando Rey, un actor que todos conocemos, ¿no? Hijo de un coronel republicano, combatiente, defensa de la República, y es uno de los que se va a quedar en España, ¿no? Y bueno, empezando justamente desde muy abajo. Empieza ya se tiene los 40, pero haciendo casi con papeles muy cortitos, ¿no? Entonces, está claro que si se queda, pues tiene que intentar pues, seguir haciendo. Pero es verdad que ya a mediados de los 40, ya sobre todo con Locura de Amor y Agustina de Aragón, por el famoso cine histórico, que fue tan denostado como, bueno, como aplaudido por una parte en aquella época, pero luego denostado por la crítica, ya empieza, digamos, a ser un actor, digamos, señor. Es el ejemplo, ¿no? La guerra civil y el inmediato régimen autárquico van a determinar muchísimo, digamos, el régimen, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que digo, Rafael Gil, por ejemplo, pues empieza a rodar ese cine republicano, durante la guerra hace documentales, y bueno, y llega, digamos, la dictadura y automáticamente, o sea que llegan a renunciar así verbalmente también, es decir, a esas ideas y entran, digamos, en el organigrama de lo que va a ser luego ese cine, ¿no? Lo cierto es que durante los años 40 hay muchísimos cineastas, hay mucho más cine de lo que se piensa. Bueno, luego ya las décadas siguientes pues van aumentando, ¿no? No son tantas a lo mejor, ¿no? Ya depende un poco de la historia que potenciarlo en otros sitios, 442 películas. Pero muchas de ellas, pues ya digo, están incompletas, censuradas, ya digo, pero bueno, que es un grupo, digamos, de cineastas muy amplio. Dos generaciones, vamos a decir, si los cineastas de la preguerra, que han empezado con el cine mudo, están, por ejemplo, Florian Rey, está Nito Perojo, y luego llegan ya, pues sería, digamos, la generación de posguerra, donde sí que hay un grupo
determinado, muy afín al gobierno de Franco, pero luego también hay una cierta disidencia. Que eso será también otro aspecto que se podría comentar, ¿no? Como de alguna manera, bueno, intentaban luchar. Y luego hay casos muy curiosos. Yo quiero reivindicar, por ejemplo, aquí también le dedico un capítulo a Miguel Miller. Miguel Miller se conoce todo por el teatro, que es un dedo de copa, ¿no? Que es una obra grandísima, pero Miguel Miller, los guiones, quizás si tuviéramos que hacer una selección de las 12 mejores películas de esos años, 8 son suyas. O sea, es un guionista que se empapa del cine americano de una manera en otras cinematografías y que, bueno, luego eso se ve también en sus guiones, ¿no? Le gusta abordar temas como la miseria, el analfabetismo, la precariedad laboral, los lados de los años 40 en sus guiones, las diferencias entre distintas clases sociales, o desde una perspectiva ya más, vamos a decir así, estoica, el ocio de la vida contemplativa, ¿no? El anhelo de la pereza, temas, bueno, curiosos, ¿no? Y asuntos como la intolerancia, el desprecio hacia la mujer, el patriarcado, el matrimonio, muy crítico con el matrimonio, y por encima de todo de su cine es la importancia que se le da a las mujeres. Y esta es la segunda tesis de mi libro también. Este es un cine de mujeres, un cine femenino, hecho por hombres, la mirada masculina. Ahora ya todo eso se está revisando. Lo mejor que haya habido en el cine español, sin duda, lo digo así tajantemente, es el cine femenino. Directoras que vienen fundamentalmente de Cataluña, de la Comunidad de Madrid, algunas gallegas también, y que están haciendo un cine, no un cine de mujeres, sino un cine con una mirada femenina, que no es lo mismo. Y bueno, pues realmente, digamos, eso no existe entonces, pero sí que guionistas como aquí, como Miura, se atrevía con personajes redondos, con una fuerte y atractiva personalidad, personajes zarandeados por el hombre, personajes que luchan, digamos, con una sociedad que las aparta por completo, ¿no? Son personajes inolvidables, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero también reivindicar eso, es decir, este cine, Imperio Argentina, Conchita Montes, tenemos ahí Alvarito Ribelles, tenemos ahí, digamos, una persona implicada incluso en labores de guionistas. Conchita Montes trabajaba en los guiones de Neville, con una película, por ejemplo, maravillosa que es Nada, una obra mutilada, una obra que era 120 minutos, y los 70 que han quedado, que fue destrozado por completo, son maravillosos. Y cómo dejó pasar el régimen de esa película, porque es otra metáfora más, y eso ya está en la novela, es una novela de Carmen Laforet. Es que la película es realmente impresionante, una película que te adentra en una España tétrica, dura, y bueno, pues el guión que es una adaptación de una novela, el guión es de Conchita, una actriz, luego se incluyó también mucho en teatro, o sea que había gente muy valiosa, ¿no? Imperio Argentina se iba para la novela Baturra, ¿vale? Es previa, pero bueno, quiero decir que ella se iba realmente a los pueblos de Aragón investigando el dialecto, las costumbres, y luego intervenía con Florian Rey, que era el director, también entonces eran pareja, ¿vale? Y han dejado testimonio de cómo se implicaba en los rodajes también. O sea, Estrella Castro, ella regresaba todo el guión también, con Benito Perojo. En fin, ese protagonismo, digamos, fue fundamentalmente femenino, ¿no? Un poco lo que quería contar. Bueno, pues el segundo título ya que pensé es el cine que fue, ¿no? Las ideas estaban un poquito ya asentadas, ¿no? Estaba un poco de elegir ya los molinos de viento, pues los rebaños de ovejas, los pueblos de vino, ¿no? ¿Y de qué se trataba? Pues trataba un poco de acabar con los mitos, porque no hay cosa que creerse una cosa sin base científica, ¿no? Y entonces está en la introducción. Los ensayos de cine están llenos de frases como el cine de los años 40 es un yermo, el cine de los años 40 está petrificado, no hay absolutamente nada. Y yo leía eso y digo, bueno, pero ¿en qué películas está eso? ¿Por qué razones? Y entonces la crítica pues ha hecho daño, mucho daño también. Entonces eso ha estado tapado. Entonces el libro tiene algo también de arqueología, ¿no? Se trata un poco de buscar y analizar. Y puede haber, esto puede ser, Raza estructuralmente es una buena película, temáticamente no, creo que ahí no sé, es el panfleto del nazismo, pero estructuralmente
en 3 partes, que lo comento en el libro, una puesta en escena con una planificación fabulosa. Claro, invirtió mucho yo también para que se película fuera, ¿no? O sea que eso era entonces, eso es lo jodido, ¿no? Eso es lo fastidioso, ¿no? Que se hiciera caso, digamos, de lo que dijeron ciertos críticos. Tu querido Bardem, bueno, pues Antonio Bardem, que es una figura fundamental del cine, que Jesús ha estudiado muy bien en su tesis, en unos encuentros fundamentales, que son los llamados conversaciones de Salamanca, bueno, se organizaron, ya empezaba ahí intervino también el Partido Comunista, hubo una serie de ideas de la reconciliación, un poco, para intentar de alguna manera desde dentro. Había un sector muy interesante de falangistas, más progresistas, Dionisio Cidruejo, y bueno, que quería, que buscó contactos, digamos, con el sector del exilio de los comunistas y formaron esas conversaciones de Salamanca para intentar revitalizar el cine. Había que hacer algo. Pero Bardem dijo, el cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico. Pues bueno, eso se ha quedado ya, ese pentagrama ya se ha quedado de alguna manera durante muchos años. Entonces ya la gente no se asomaba realmente, porque ya Bardem ha dicho eso, y mucha gente también. Y eso era el miedo, bueno, y las figuras estaban ahí. Pero ¿por qué no se asomaban? Entonces, bueno, todo eso lo dejo yo un poco ya en esa introducción, ¿no? Voy a un estado de la cuestión, de cuando realmente esto no es nuevo, llevamos ya unos años estudiando los años 40, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que son ensayos de cineastas o de películas, ¿vale? Pero como un libro como tal que repase, no está, pero bueno, sí que hay muchos estudios. Y bueno, pues lo que hice entonces es llevar a cabo una lectura metafórica, ¿vale? Metafórica de algunas películas que plantean como leitmotiv, como tema principal, la pérdida irremediable de los amorosos y la soledad y la melancolía resultante, ¿no? Es el octavo subgénero que yo llamo los seres metafóricos, que es donde comienzo con la película de Víctor Erice, ¿no? Que la película de Víctor Erice es 72, es 73. El espíritu de la colmena empieza como un plano general y aparece Castilla hacia 1940. Entonces esa película es la que yo creo que tendría que haberse hecho, ¿no? Que eso es para conjetura y otro deseo, ¿no? Que yo pongo ahí en el ensayo, que se tendría que haber hecho, digamos, en esa posguerra que no existió realmente cinematográficamente, literariamente y socialmente muy dura, ¿no? Entonces yo creo que el cine hubiera sido otra cosa si se hubieran puesto en marcha parámetros propios de un periodo de poder, ¿no? Un cine de la reflexión histórica. Tú ves las películas de Vittorio De Sica, o ves Rossellini, o ves Visconti, y es que está realmente reflejado, digamos, cómo queda un país roto, ¿no? También, un país que quiere salir también de esa situación. Un cine de la mostración, que se llama, es decir, paisajes, espacios rurales, rostros, diálogos, que realmente se reconozca lo que es el estado del país, ¿no? Entonces, cuidado, yo digo que sí que hay temática social, pero no es un cine, digamos, totalmente comprometido. Se puede parecer una paradoja que no lo es, ¿no? Entonces, lo mejorcito, digamos, de esta época, lo digo ya, pues es a finales de los años 40, pues bueno, donde podemos decir que ese cine intenta reflejar un país desolado, angustiado, poblado de culpa, ¿vale? Que brota incontrolable, ¿no? Donde se ven las huellas de la guerra. Eso no podemos hablar de todo, pero por ejemplo, una de las primeras cosas que se hace es prohibir en el cine el tema de la guerra civil, ¿vale? Por eso yo empiezo ese subgénero con el santuario no se rinde. El santuario no se rinde, finales también de los 40, ya sí se intenta de alguna manera empezar igual con un protagonista republicano y uno nacional, ¿no? Y bueno, pues aunque es verdad que se vuelca más la cosa siempre hacia lo nacional, pero sí que hay, digamos, otra mirada, ¿no? de mayor comprensión, ¿vale? Pero realmente, anteriormente, no, es una temática tabú. No se puede hablar de la guerra. Es otro de los temas también, ¿vale? Y bueno, antiguos títulos, La casa de la lluvia, El clavo, La sirena negra, La calle sin sol, Pidan sombras, que es esa película que tanto reivindico en el libro. Pidan sombras maravillosas, ¿no? Uno de esos títulos que es un poco el paradigma de ese cine sombrío de la derrota, ¿vale? Y lo que le pasó al propio director,
empeñó todo su dinero y toda su vida y fue totalmente masacrada, no se estrenó, ¿vale? Es una obra impactante, ¿no? Una obra que se puede conseguir en cine. Muchas veces me preguntáis, ahora mismo en plataformas como Crisolé, que se llama esto, yo practico mucho este cine, todo en YouTube también, o sea, otros en la filmoteca, otros porque películas en la biblioteca, donde he podido. O sea que todo esto se puede seguir. Yo reivindico esa película, no voy a explicar más sobre, pero que le dedico también un capítulo, porque es precisamente, a mi juicio, un poco lo que sería una síntesis de la historia del cine español. Vida en sombras de Catalán, José Gracia, ¿no? Por tres grandes periodos. Un ilusionante cine republicano, ¿vale? Un politizado periodo bélico y sería, digamos, terminar la guerra, y luego un cine de posguerra malogrado, o no ejecutado, digamos así, en su interior. Entonces, la obra de Gracia te permite analizarlo desde muchos puntos de vista. Fernando Fernández es el protagonista de esa película. Y bueno, por deciros eso, que el cine de los años 40 ha sido, durante mucho tiempo, un fantasma. Un fantasma, películas perdidas, inacabadas, censuradas, prohibidas, retiradas del circuito comercial, directores, actrices, técnicos, que vieron truncadas sus carreras. Muchos de ellos se marchan al exilio, nunca más volverán a España. Bueno, pues es un poco, digamos, lo que hay que contar, ¿no? Por eso es un libro, lo digo, es un libro también de memoria, que conocer la historia, pues uno se entiende también el cine, ¿no? Y bueno, igual que digo, hay muchos temas, por ejemplo, estudiar por el cine español, ¿eh? Es necesaria ya una historia, por ejemplo, del cine, ese cine femenino. Ha habido pocas directoras, pero Pilar Miró, Ana Mariscal, ¿vale? Tienen una obra y no hay apenas, digamos, ensayos sobre su obra, ¿no? Rosario Pi, la primera directora, Margarita de Sande. Margarita de Sande tiene una película con Amparo Bautista, que se llama La Gata, que es impresionante. Yo se la vi también en YouTube, ¿sabes? Y es increíble, porque además ella incluso se reivindica, digamos, como una heroína y hasta se le desnuda, ¿no? Llega a la parte de arriba, ¿no? Increíble, no se había visto nunca, ¿no? Una mujer fundamental, Lola Bautista, que luego hizo también la tía Tula, ¿no? Y bueno, pues deciros eso, ¿no? Que se necesita revisar y se necesita hacer un estudio, yo creo, a fondo también sobre esa misoginia, ese papel de la mujer y esa mirada, digamos, o los casos, hay casos muy concretos de esa mirada femenina, muy concretos, ¿no? También se podría ver. Y nada, pues ya voy a ir terminando. Lo que decía es, la segunda tesis final, que defiende un poco, digamos, en el libro, es que estamos ante un periodo donde el Star System femenino es fundamental, ¿no? Es religioso, ¿no? Como he mencionado antes, ¿no? Florian Rey y Benito Perojo, por ejemplo, levantan su mejor cine apoyándose en Imperio Argentina y Expedita Castro. Juan de Orduña, ya estoy hablando ya de los grandes directores, pues se sirvieron de Aurora Bautista y Angelito Ribelle, ¿no? Como también Neville hace toda la mayor parte de los mejores títulos suyos y la mayoría con Conchita Montes, ¿no? O sea que estamos ahí hablando de una impronta grande en Mercedes Vecino con un cineasta catalán que se llama Ignacio Quino también, ¿no? Y hay María Félix también, que vino, mexicana, que vino a trabajar aquí en España, ¿no? Y que tienen unos melodramas ahí también con guiones hablaba antes del guionista de Miguel Miura, fundamentales, ¿no? Son películas, es verdad que hay mucha influencia de cine americano, ¿no? Pero entonces, bueno, pues las tres citas con las que hablo del texto, el libro, son la primera de ellas es un primer plano con el que empieza el viaje a ninguna parte, esa película, novela, primera y luego película de Fernando Ferran Gómez, que dice recordar, hay que recordar, es necesario sacar y hablar, digamos, de ese cine. Luego hay otra cinta de uno de los grandes actores de los años 40 y luego 50 y 60, que es Pepe Ver, que no me recuerda, ¿no? Bienvenido que está en Barça, ¿no? Alcalde, que dice que el cine en general es una mezcla de arte y de industria, y que el cine español es una mezcla de arte y falta de dinero. Y entonces eso es una realidad.
Y luego umbral, bueno, la palabra de umbral también, yo recomiendo también un autor que refleja muy bien esa España de los 40, ¿no? Pues umbral decía, ¿no? Decía también que era un cine de militares, curas, reinas, coronas, gitanas, caballos, coplas y chisperos, ¿vale? Pero es cierto que tuvo un público muy fiel. Y ese público, por ejemplo, en el ciclo más famoso, que es el ciclo histórico, era fundamentalmente femenino. No hay datos, es verdad, ¿no? Son testimonios de que acudían fundamentalmente mujeres, y ese ciclo tan polémico, ¿vale? Que es el Juana la Loca, Agustina de Aragón, La Leona de Castilla, ese cine está muy bien hecho también. Pues ese cine tuvo un público muy fiel, y se mantuvo también, ¿no? En fin, bueno, quiero decir con esto que sí que se veía, sí que era... Lo que pasa es que no salía, ese cine no salía tampoco de aquí, ¿no? O sea, que es así de triste. El libro, en definitiva, ya terminó, es una herejía de un cine español que no pudo ser, y bueno, pues cuántos cineastas de posguerra se quedaron a medio camino, cuántas carreras truncadas, posiblemente en otras circunstancias históricas, económicas y sociales. Hoy estaríamos hablando de un cine de calidad, que lo hay, pero es un cine de calidad realmente no muy distinto del que hubo en otras cinematografías como la francesa, y sobre todo creo que la italiana, también en Reino Unido, en Inglaterra y bueno, por supuesto en Estados Unidos, ¿no? Y nada, y pues un poco utilizando, parafraseando a Jorge Manrique, decir que poco valor, cuán poco valor son las cosas que andamos y corremos. ¿Qué fue de tanto cineasta? ¿Qué de tanta intención que traje? Pues nada, muchas gracias por todo y nada.